Eh, Zura, ¿te parece que comencemos? Sí, perfecto. Vale. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Les saluda Eloy Solís de la Universidad de Castilla-La Mancha, desde España. Esta tarde estaré moderando la mesa 5A, la cual va a ser grabada para ser colgada posteriormente en la página web del Congreso. La Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica y el Comité organizador del Quinto Congreso Internacional ISUFACHE Costa Rica 2021 les da la más cordial de las bienvenidas a todas y todos quienes nos acompañan el día de hoy. Se les recuerda que pueden hacer sus consultas o comentarios por medio del chat de Zoom o bien verbalmente en el periodo de preguntas y debates. Esta tarde nos corresponde la mesa perteneciente a la línea 5, desigualdades y exclusiones socioespaciales en la conformación de la ciudad. Hay 5 presentaciones previstas, la última será en formato de vídeo. Permítanme presentarles brevemente el título y los componentes firmantes de estas ponencias. La primera, espacios públicos de asentamientos irregulares, mirada desde adentro para la construcción de herramientas de análisis, corre a cargo de Estela Schroeder, Perú, Alicia Fernanda, Chile, Diego Pablo Chacón, Chile. La siguiente, transformaciones urbano-arquitectónicas, efectos socioespaciales en la periferia oriente de la Ciudad de México, Jorge Leonardo, México. La tercera, ¿es la ciudad cómplice del miedo? Percepción de inseguridad y desigualdades espaciales. Carla Barrantes, Costa Rica. La cuarta, el círculo vicioso de la fragmentación espacial y segregación social en la GAM de Costa Rica. Marie Van de Jude, Costa Rica, Oliver Schutt, Costa Rica y Florencia Quesada, Costa Rica. Finalmente, miedo, seguridad y calidad del espacio urbano en las ciudades latinoamericanas de Diandrew Martínez, Colombia. Será este el orden que tendrán las diferentes presentaciones. Tenemos un plazo de 12 minutos, ¿vale? Para cada una de ellas. Sin más, pues nada, adelante, Estela. Bien, muchas gracias. Voy a compartir. La pregunta de siempre, ¿se ve bien? Sí, correcto. Perfecto. Bien. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Estela Schroeder de la Universidad de Piura. Voy a presentar un trabajo que hemos realizado con la doctora Alicia Sagüez Silva de la Universidad de Los Lagos y Diego Chacón Gutiérrez, arquitecto de Osorno. Además, nosotros formamos parte de una red de paisajes de desiertos con diferentes académicos, investigadores y universidades de la costa pacífica sur de Perú y Chile. Y sí, bueno, sabiendo de la fortaleza que reside en la consolidación de comunidades colaborativas, nos interesa principalmente conocer en profundidad el uso del espacio público en los asentamientos irregulares. Usamos el término irregular para los asentamientos que no cumplen con las premisas legales de cada estado ni se planifican con reglas establecidas. Los asentamientos irregulares manifiestan un modo de urbanización particular donde primero se habita el terreno y luego se trata de dotar de servicios y obras complementarias a la vez que se edifica la vivienda. Ya Recci señalaba la importancia de este tipo de autoconstrucción como sistema empírico de resolución de problemas. Y Bolay argumentaba que la participación de los habitantes en la organización física, constructiva y social de sus barrios es una necesidad que debe convertirse en un acto de ciudadanía urbana reconocido y valorizado por las autoridades públicas. Tanto como la vivienda, el espacio público es producto de procesos locales autogestionados y juega un papel importante en la dinámica física y social de cada comunidad y de la ciudad.
El espacio público vincula los diferentes usos de suelo, dando lugar a la recreación, el intercambio de productos y la creación de hitos simbólicos. El desafío que hemos identificado es que el espacio público en los asentamientos irregulares, al presentarse como área de poco interés académico, aún no se ha logrado un nivel de comprensión significativo y tampoco hay herramientas adecuadas para estudiarlo. Generalmente la mirada se centra en la vivienda. En este sentido, nuestro propósito es comprender las particulares lógicas del hábitat y sus dinámicas, cómo se generan los espacios en los asentamientos irregulares y finalmente qué usos tienen. El objetivo específico de este trabajo que estamos presentando es identificar un conjunto de herramientas y variables adecuadas para el análisis de los usos con la intención de pensar conjuntamente con sus habitantes las formas de intervención pertinentes para el mejoramiento de su calidad y su vida. Trabajamos en dos casos distintos y distantes, Piura en el norte del Perú y Osorno en el sur de Chile. Estas dos ciudades han experimentado un crecimiento urbano acelerado en los últimos 60 años, aunque los suelos del centro de la ciudad se urbanizaron en periodos anteriores. Los asentamientos irregulares emergen a través de la subdivisión de terrenos rústicos, generando una expansión horizontal. Trabajamos con un estudio de casos en asentamientos irregulares en ambas ciudades y aquí podemos ver en las dos fotos la ubicación periférica de los asentamientos irregulares y su crecimiento en los últimos 10 años. Todos los espacios que están vacíos de alguna manera forman parte de nuestro análisis. Así diferenciamos el espacio de uso público versus el espacio de uso privado. Y no incluimos espacios semiprivados como por ejemplo los antejardines. En total hemos identificado 34 espacios públicos ubicados en la vereda o en la calle o en espacios que generalmente son vacíos y en algún momento deberían transformarse en parques. Bueno, para todos estos 35 hicimos un análisis de las características y de sus usos. Aquí tenemos algunas fotos de los espacios públicos que hemos considerado para este estudio, tanto en Osorno y también en Piura. Podemos ver que se han implementado espacios con materiales de reciclaje o con materiales locales, y también podemos ver que algunos espacios se usan de manera temporal, por ejemplo, para fiestas o para actividades de la comunidad. Pero ¿en qué momento se construye estos espacios y en qué momento se da un uso a estos espacios? Si vamos según Sola Morales, dice que las diferentes maneras de organizar los espacios, calles, casas, infraestructuras, forman o surgen de formas de urbanización, parcelación e identificación, que en sus diferentes combinaciones dan lugar a las formas del espacio público. En el caso de los asentamientos irregulares en diferentes fases, la forma urbana ha experimentado un crecimiento basado en las necesidades de la vivienda, partiendo con una ocupación de terreno, con una invasión y para luego regularizarse. En general, los espacios públicos que encontramos no cuentan con un mobiliario ni alumbrado público y cada vecino cuida el área pública cercana de su casa. En el asentamiento irregular, el uso está sujeto de ideas y de proyectos propios de cada habitante, con un ritmo de ejecución diferente en diferentes momentos, de diferentes orígenes y de diferentes alcances de escala. Se observa una ocupación de usos después de la edificación, pero generalmente antes de una urbanización, si se urbaniza el asentamiento irregular en algún momento. Para la caracterización del uso del espacio público, elaboramos una tabla de indicadores surgidos de la observación y de las conversaciones con la población. Y los parámetros que se encuentran dentro de esta tabla se ha dividido en diferentes grupos: el uso, el tipo de ejecución, el tipo de actividad, el equipamiento y una interpretación propia del uso. Y en un trabajo de campo, como lo podemos ver acá en esta tabla, marcamos las casillas correspondientes según los aspectos observados en el espacio.
Y también podemos ver que algunos espacios pueden tener más de un uso o más de, y diferentes equipamientos a la vez. Como en los resultados podemos identificar que como un 25% de los espacios son polivalentes con diferentes usos. Los de recreación muchas veces incluyen áreas de jardinería o actividades comunales. Los de uso comercial sirven como lugares de trabajo, por ejemplo, con una implementación de un taller. Y solo los espacios de tránsito o de deporte mayormente no se combinan con otros usos permanentes. En este sentido, los espacios son dinámicos e inacabados y su propósito y sus usos pueden variar en el tiempo según las necesidades de las condiciones locales y están relacionados a una cierta proximidad al lugar de residencia. Y en muchos casos implica una acción colectiva de los pobladores en su configuración. Y podemos identificar tres usos principales, que es el uso socio-recreativo, como la cancha o un espacio de recreación, el uso medioambiental como huertos y jardines y el uso socioeconómico como comercios y talleres. Aquí tenemos, esto es una foto de un espacio, un fotomontaje de un espacio de Piura y acá de Osorno. Caracterizando el espacio público según la naturaleza de sus atributos y la información recogida, eso nos ayuda en comprender el uso del espacio en sí. Sin embargo, es evidente que existe una multitud de usos diferentes en diferentes combinaciones que puede variar. En este sentido, podemos concluir que es importante considerar que los espacios sean concebidos desde una mirada integral para el diseño de estos espacios y considerando que, deberían incluir como una interacción social. Los criterios de diseño tienen que considerar las dinámicas de la comunidad, sus identidades y deben ser flexibles. Y también se debería considerar un diseño participativo para todos estos, para la implementación y el diseño de estos espacios. Lo que hemos analizado en este análisis o en este trabajo, podemos evaluar también un poco con cautela debido a algunas limitaciones metodológicas con las cuales nos hemos encontrado en el camino, por ejemplo, que las políticas de regulación de suelo son diferentes en ambos países, mientras que en Perú en algún momento los terrenos pasan a una regularización, en Chile siguen irregulares. Las condiciones climáticas y topográficas, como lo hemos visto en las fotos, son distintas entre las ciudades. Y bueno, tampoco deberíamos olvidar la pandemia, que tiene un gran impacto en el uso del espacio público. Finalmente, en este estudio comparativo nos ha permitido validar en una primera instancia tanto la estrategia metodológica de abordaje como las herramientas y variables de análisis propuestas con el fin de comprender los espacios públicos en cada comunidad, su forma de habitar, usar, mantener y finalmente definir a través de un proceso colaborativo y técnicamente validado la co-construcción de su intervención. Y finalmente nos queda por decir que los espacios públicos son propios de cada comunidad y que hay al menos 3 grupos de usos fundamentales que desde luego no son ni excluyentes ni exclusivos en relación a su carga simbólica o de cobijo. Todo lo que sucede en los espacios públicos contribuye a la construcción social comunitaria y con una mirada desde adentro podemos reforzar la construcción comunitaria de los saberes y de las ciudades y así garantizar una mejor calidad de vida y generar un sentido de pertenencia más potente. Con este estudio esperamos que esta propuesta metodológica sea transferible a otros casos con sus propias particularidades y en futuras etapas nos gustaría profundizar en el significado de estos espacios dentro de las comunidades y también la articulación entre el espacio público, el espacio semipúblico, semiprivado, híbrido o incluso el espacio privado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Estela. Damos paso a la siguiente, a Jorge Leonardo. Estás por ahí, ¿verdad? Sí.
Sí, hola, buenas tardes. ¿Sí se logra ver bien la pantalla? Sí, sí, sí. Gracias. Pues gracias, es un gusto compartir aquí con ustedes los avances de este proyecto que está en desarrollo, el cual lleva por título Transformaciones Urbano-Arquitectónicas, los efectos socioespaciales en la periferia oriente de la Ciudad de México. Estoy trabajando con el arquitecto Alejandro Suárez Parellón, que es mi tutor, en el posgrado de arquitectura de la universidad, en el campo de arquitectura, ciudad y territorio. Y bueno, les cuento un poco respecto al área de estudio que estoy, bueno, que valga la redundancia, estoy estudiando. Se encuentra al oriente de la Ciudad de México, en el límite estatal entre el Estado de México y la Ciudad de México, justamente en el cambio del municipio de Nezahualcóyotl y la alcaldía de Iztacalco. Este territorio formó parte del lago de Texcoco. En el mapa del lado izquierdo se puede apreciar cómo está esta sobreposición de la marca que tenían los lagos, los 5 lagos que componían la cuenca del Valle de México, y la mancha urbana, tanto del Estado de México como de la Ciudad de México. Está ubicado muy cerca del aeropuerto de la Ciudad de México, el aeropuerto Benito Juárez, y de la ciudad deportiva, el Autódromo Hermanos Rodríguez. Esta zona en un principio era una zona agrícola a principios del siglo XX, y tiene vialidades muy importantes que pasan por aquí, ¿no? Sigue siendo la salida hacia el estado de Puebla, es la carretera México-Puebla, la avenida Zaragoza, que es la que corre diagonalmente la línea azul. Se confluían 2 ríos ahí, el río de la Piedad y el río Churubusco, y eso le dio forma un poco al territorio, ¿no? Cerca de esta zona aún hay una parte del lago que se conserva, pero esta parte está totalmente urbanizada actualmente. Bueno, en el planteamiento del problema, este trabajo, como les comento, está en proceso de elaboración. Estamos evaluando la parte urbana y la parte arquitectónica, la cual está aún pendiente la parte arquitectónica, pero la parte del análisis urbano les comento de qué partimos, ¿no? Este problema que se encuentra en la periferia, la urbanización creció a tal nivel que la mancha urbana invadió las antiguas zonas del lago. Pertenece a dos entidades administrativamente diferentes, el Estado de México por una parte y la Ciudad de México por otro, lo cual implica que no haya un orden urbano único, sino una variedad de órdenes urbanos, ¿no? En cuanto a normatividad. Tienen un origen y desarrollo, aunque están asentados en la zona del lago, es distinto su desarrollo, ¿no? Sobre todo en cuanto a la implementación de servicios, a la lotificación, a la variedad de usos de suelo. Y por mucho tiempo la zona de Nezahualcóyotl fue utilizada políticamente para uso electoral y de recursos, condicionando la implementación de servicios en esta zona. A partir de los años 80 se vuelve una zona de tránsito obligado para quienes viven en los municipios conurbados del Estado de México, vecinos a Nezahualcóyotl, como Chimalhuacán o Ecatepec. El metro permitió que la conglomeración de gente que se genera en esa parte es enorme. Y el objetivo general de analizar esta problemática es justamente describir las transformaciones urbano-arquitectónicas y las consecuencias socioespaciales que se han generado en la periferia, específicamente en esta zona entre la colonia Pantitlán y las 4 colonias que colindan del lado del Estado de México, que son la colonia Estado de México, la colonia El Porvenir, El Barco y Juárez Pantitlán. Y esto se va a hacer por medio de un análisis morfológico y socioespacial,
y un análisis histórico. Un poco del contexto de la zona, como les comentaba, formaba parte del lago y la palabra Pantitlán se refería a un remolino que existía en esta parte del lago. Estaba rodeado de banderas, eso le hacía que los que navegaban el lago no se acercaran a esta zona e incluso, bueno, esa iconografía, esa simbología persiste hasta nuestros días. En la estación del Metro Pantitlán tiene unas banderas por logotipo del metro, así se identifica Pantitlán. Posteriormente, con la llegada de los españoles a Tenochtitlan, comienza una serie de decisiones que se toman para desecar el lago porque las obras hidráulicas con que contaban los mexicas fueron destruidas y no fueron rehabilitadas. Se tomó la decisión de comenzar una desecación del lago que continuó hasta el siglo XX prácticamente. A través de estas obras hidráulicas se logra la desecación del lago y el territorio queda completamente seco primeramente para usos agrícolas y posteriormente con la explosión demográfica de los años 50, el sistema económico de estado de bienestar que impulsaba el desarrollo de la industria, la llegada de gente a esta zona con fines de obtener trabajos y mejores condiciones, genera un crecimiento en la mancha urbana. A partir de ahí, los asentamientos en Nezahualcóyotl, a pesar de que son grandes, carecen de servicios y son totalmente irregulares. De hecho, de alguna manera, en algunas zonas, la lotificación y la venta de estos predios fue de algún modo fraudulenta, ¿no? Se tuvo que tomar una serie de acciones por parte del gobierno para regularizarlo y posteriormente conformar un nuevo municipio. Después, a partir de los años 70, 80, el cambio del paradigma económico del estado de bienestar al neoliberal genera una nueva problemática, ahora con un nuevo municipio que se vuelve el más poblado del Estado de México y eminentemente habitacional, ¿no? Con muy poca variedad en su uso de suelo. De hecho, en la tabla que se aprecia arriba se ve la evolución de esta población, cómo fue creciendo. Al principio la población del Estado de México era menor y conforme fue avanzando el siglo XX, su segunda mitad, fue aportando cada vez más habitantes. Y bueno, a través de esta serie de imágenes fotográficas y algunos mapas, se hace una comparativa de cómo fue modificándose el territorio en el tiempo, ¿no? Las condicionantes que tuvo, como les mencionaba, el que existieran una serie de ríos que se juntaban y canales que irrigaban la zona, permitía que fuera una zona agrícola eminentemente. El aeropuerto fue creciendo casi a la par de la mancha urbana y se nota cómo fue modificando incluso sus pistas, ¿no? Esta serie de fotografías nos permiten revelar cómo el territorio se modificó y la traza urbana se fue manifestando, siempre condicionada por estos elementos que les comento, ¿no? Los canales que en diagonal aparece un eje que determinó que no todas sus calles fueran ortogonales y en donde se establecieron dos balnearios que tuvieron su apogeo en los años 40, entre los años 40 y 60. Con la explosión demográfica fue decayendo el uso de los balnearios. Pantitlán se convirtió en una zona de uso industrial y de bodegas, pero teniendo un uso mixto siempre, contando siempre con vivienda, contando siempre con otros equipamientos que complementaban la zona, mientras Nezahualcóyotl siempre ha sido una zona eminentemente habitacional con algunos centros de barrio. Y esto, bueno, se analiza a través de el orden urbano, como les comento, el orden establecido gubernamentalmente, digamos, normativamente. Por un lado, la variedad de usos que se tienen en Iztacalco,
hace que contraste con lo que sucede del lado del Estado de México, ¿no? La planeación, además, es muy diferenciada en el tiempo, no se manifiesta al mismo tiempo, y por lo tanto el uso del espacio es distinto, ¿no? A pesar de que sea una zona, digamos, sin alguna barrera que impida el paso de los habitantes entre colonias, la normatividad sí Jorge, cambia. perdona, te quedan ¿Sí? 2 minutos, perdón. Sí, sí, 2 minutos. sí. Rápidamente tengo una serie de imágenes que ayudan al análisis socioespacial, además de una serie de documentos que se han estado analizando, tanto literarios como artículos, como documentales, que junto con los recorridos que han sido poco debido a la pandemia, ayudan a analizar esta parte socioespacial. Y complementando la parte cualitativa, tenemos un análisis cuantitativo que nos permite de igual manera comparar qué es lo que sucede en Nezahualcóyotl y qué es lo que sucede en Pantitlán. Esto nos deja que se revele cómo se comporta la zona a través de datos oficiales y comparándola con los datos que hemos obtenido en campo y a través de la investigación. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. La siguiente ponencia está Carla, ¿verdad? Sí, sí, aquí estoy. Venga, pues cuando quieras. Ok, buenas tardes. Mi ponencia de hoy lo que busca es un poco hablar sobre esa relación de las desigualdades espaciales y la percepción de inseguridad y bueno, el rol que tiene la ciudad en esta dinámica. Y es un extracto de lo que fue mi tesis doctoral. Quisiera, bueno, iniciar un poco con esa reflexión de qué es el temor al delito, la percepción de inseguridad. El temor al delito es un fenómeno complejo que aborda tanto elementos sociopsicológicos como lo que yo veo en los medios de comunicación, mis memorias cuando un lugar, si yo fui víctima de un crimen en el pasado, aspectos sociodemográficos, el género, no es lo mismo como yo percibo la ciudad si soy un hombre o una mujer, mi edad, la desigualdad de ingresos, y los aspectos ambientales, que son aquellos que están más relacionados con el ambiente construido, con la ciudad, si yo paso por un lugar y es un lugar oscuro, o si estoy familiarizada con el sitio, si conozco a la gente o no. Y luego tenemos por otro lado un fenómeno que se ha expandido por el sur global, por Latinoamérica, como son los barrios cerrados, especialmente, bueno, en Latinoamérica a inicios de los 90, se ha expandido de una forma más acelerada. Este fenómeno pues obedece tanto a factores externos o globales, como bueno, los procesos, valga la redundancia, de globalización o los aspectos de desregularización del suelo con políticas neoliberales, pero también aspectos internos de cada país. Y esos aspectos internos tienen en común el temor al delito, la percepción de inseguridad. Las personas deciden vivir ahí porque tienen miedo. Entonces, un poco mi tesis o mi argumentación al día de hoy es que si estos barrios cerrados que estamos creando en nuestras ciudades no están más bien incrementando la percepción de inseguridad hacia las afueras, hacia los barrios que están a la par. Entonces, de esta forma, generando un círculo vicioso del miedo, donde los barrios se alimentan del miedo, pero a su vez también lo propician. Y si esta alimentación es diferente dependiendo del nivel de desigualdad de cada uno de los barrios. Entonces, en Costa Rica, como en otras partes de Latinoamérica, pues se da esto, ¿verdad? De que están, nosotros acá se llaman condominios, que es un poco lo que habla Teresa Caldera cuando habla de condominios cerrados, pues es un poco esto, ¿verdad? Que son como estas islas, por ejemplo, esta mide 16 hectáreas, esto mide alrededor de 10 hectáreas, esta mide 72, ni siquiera cabe en la foto. Entonces, bueno, yo estoy trabajando con las comunidades que están afuera,
cómo esas comunidades perciben el vivir con esos condominios todos los días y si eso afecta su percepción de inseguridad. Entonces, como ustedes ven, ahí limita la comunicación entre los barrios y también la fluidez en el tránsito vial de la ciudad. Entonces, bueno, esto es un típico muro que tal vez en muchas ciudades latinoamericanas lo hemos visto. Y en Costa Rica se ha incrementado muchísimo ese tipo de desarrollos. Entonces, por ejemplo, según el Estado de la Nación en los 90, el 5% de las licencias de construcción era para construir condominios y ya en el 2017 el 25% del total de las licencias de construcción en el área metropolitana de Costa Rica son para este tipo de desarrollos. El hecho de que sea un condominio no necesariamente significa que tenga que estar cerrado. Sin embargo, el condominio es la forma de propiedad que este tipo de desarrollos pues utilizan. Entonces, bueno, para esta investigación yo me basé en 8 casos de estudio con el indicador de pobreza de las necesidades básicas insatisfechas. Entonces, en Costa Rica, bueno, esta es la cartografía más detallada que tenemos. El indicador de la CNBI tiene 4 componentes, que son 4 necesidades que tienen que estar satisfechas en un hogar, que es albergue, salud, conocimiento y acceso a bienes y servicios. Si un hogar tiene 4 NBI, significa que no tiene esas necesidades satisfechas, o sea, que es el nivel más alto de pobreza. Si un hogar tiene 0 NBI, significa que no hay pobreza, que todas esas necesidades están satisfechas. Entonces, mis casos de estudio abarcan segmentos censales de UGMs, que llamamos aquí unidad geoestadística mínima, de hogares hasta 1 a 0, 1, 2, 3, o sea, cubriendo todos los rangos de pobreza. Y los métodos de recolección de datos fueron, bueno, yo caminé con las comunidades, también grupos focales, entrevistas a profundidad y observaciones. Y esto, bueno, se hizo un análisis con una metodología cualitativa que se llama análisis temático y análisis de discurso. Un poco para ilustrar la metodología, yo lo que hice fue caminar con las comunidades y con el GPS se iba haciendo como un track, como un rastro del recorrido, y eso se sincronizó con una grabadora de audio. Entonces, de esa forma, todo el recorrido se hacía una transcripción, se codificaba y esos códigos se podían georreferenciar y de esa forma saber ya una vez en el escritorio la localización donde las personas hicieron los comentarios. Y bueno, un poco para ir entrando a los resultados, bueno, estos mapas pues tienen muchísimos puntos porque son más de 1.300 códigos que se georreferenciaron, pero estos de esta columna que está acá son las comunidades con mayor pobreza, y estos de acá, ahí ya va, pues va incrementándose y va reduciéndose la pobreza. Entonces, si tienen puntos rojos, todo lo rojo significa que son actitudes negativas, si son verdes positivas, luego neutral, y luego aquí vienen una gama de diferentes categorías que no me voy a entrar a detallar, pero en síntesis tenemos que cuando hay mayor desigualdad, también las tensiones espaciales son mayores, hay mayor percepción de inseguridad o los lazos comunales también son más complicados. Y eso también se relaciona con una desigualdad en infraestructura pública. Estas comunidades con mayor pobreza, además de que tienen más problemas de acceso a diferentes tipos de bienes y servicios y tienen más necesidades sin satisfacer, también tienen más desigualdades en infraestructura pública, no tienen, les falta aceras, no tienen parques. Estas de este otro lado, pues ahí va aumentando, va disminuyendo el nivel de pobreza, pero estas 4 sí tienen parques. Y aquí, casualmente, en las zonas donde había una percepción más positiva del espacio, era precisamente en esos parques comunales que habían sido también a su vez gestionados por las mismas comunidades. Y también, al menos en este caso, que era el que no tenía pobreza, había una relación entre la comunidad cerrada o el barrio cerrado y el barrio, lo que no pasó en ninguno de los otros 7 casos donde la gente no tenía ni idea quién vivía en esos barrios cerrados, que son esas manchas que ustedes ven aquí grises. Había una total segregación residencial. Este caso es el caso de una comunidad con 2 NBI
y este es el barrio cerrado, y es el que está en amarillo, es el barrio, uno de los barrios con los que yo trabajé, y aquí ustedes pueden ver en la simbología que entre más rojos se sienten más inseguros, entre más verdes se sienten más seguros y seguras, y aquí precisamente detrás de ese barrio cerrado es donde se presentaba una mayor percepción de inseguridad. Las personas decían que era un espacio muy solitario, que no había permeabilidad, no sabían qué pasaba detrás de ese muro, y además que las personas tenían que caminar hasta acá, hasta ese punto acá, para tomar el bus para ir a la capital. Entonces, era todos los días tenían que caminar ese sector de día y de noche. Y el lugar donde consideraban más seguro era este otro acá, que es donde está la escuela, que lo consideraban como muy permeable, porque bueno, esta investigación se hizo en el 18 y el 19, justo antes de la pandemia. Entonces el hecho de estar viendo niños y niñas salir y entrar generaba como esa percepción de seguridad, esa permeabilidad que no se tenía en estos otros sitios, con esos muros y con ese desconocimiento de saber quién vive detrás de esos lugares. Aquí, bueno, esto nada más es una muestra de esos códigos que se georreferenciaron, y algunos de los miedos más comunes que tenían las personas, por ejemplo, el miedo a ser asaltado, miedo a personas extrañas, pero esas personas extrañas no solo las personas que vivían en el espacio público, también las personas que vivían en el barrio cerrado. Por ejemplo, una de las comunidades, me decían de estas comunidades, de la 1 a la 3, pensaban que los que vivían ahí eran narcos, por ejemplo. Entonces, en una comunidad me decían que es que porque ahí estaban los narcos, ellos reclutaban a sus jóvenes y eran sus jóvenes los que iban a la cárcel y a los que mataban por culpa de ellos. Por supuesto, es una percepción, y yo no quiero decir que las personas que viven ahí pues se dediquen a actividades ilegales, pero es la percepción que la gente que está afuera tiene porque no los conoce, porque hay una total segregación espacial, especialmente en las comunidades donde hay una mayor desigualdad. Luego, bueno, este mapa es con esos códigos georreferenciados, es uno son varios, ¿verdad? Es una serie de mapas. Ustedes ven, si tiene un puntito, fue un comentario hecho por una mujer, si no tiene puntito, fue un comentario hecho por un hombre, y si es rojizo, son negativos, y si es verde, igual positivos. Entonces, de entre las quejas, por ejemplo, está, bueno, que los muros son muy altos, que es un lugar muy solitario, que no hay aceras. Entonces hay mucha desigualdad de infraestructura pública, y uno de los resentimientos de las personas es que mientras ellos no tienen ni siquiera una acera para caminar, dentro del barrio cerrado tienen piscina y todas las facilidades. Entonces esa desigualdad de infraestructura pública exacerba las tensiones entre el adentro y el afuera. Y bueno, además de otras, de que miedo que alguien pase en moto o que, ¿verdad? O que alguien pase en carro. Y en esta otra filmina lo que vemos es bueno, siempre los lugares que se consideraban como más peligrosos eran también los que tenían alguna relación con drogas. Entonces, en los 8 barrios, en algún lugar siempre hay venta o consumo de droga. Y en los hogares, en los barrios con mayor pobreza, hay conflictos entre vendedores de droga, entonces es todavía más agudo el problema. Pero de los 5 de los 8 casos, el problema de venta de drogas se da junto al muro del barrio cerrado. Entonces generan esos espacios solitarios que se prestan para ese tipo de transacciones. Ajá. Dos minutos, perdona que te corte. Ok, no importa, solo me quedan 2 filminas. Entonces, para concluir, bueno, ¿es la ciudad cómplice del miedo? Que es mi pregunta. Bueno, la ciudad es cómplice del miedo si la ciudad está exacerbando esas desigualdades espaciales. La ciudad es cómplice del miedo si se está cediendo entre la presión inmobiliaria y se está olvidando el bien común, y se están fomentando estos patrones de urbanización que generan estas desigualdades espaciales. Entonces, ya está la última filmina para concluir, en relación a la percepción de inseguridad y los patrones cerrados de urbanización. Tenemos las barreras físicas y tenemos las barreras simbólicas. Las barreras físicas son, pues, qué sé yo, esos espacios solitarios que se generan, una homogenización en la percepción del entorno. Cuando nosotros caminábamos por el barrio, por las partes que no estaban cerca del barrio cerrado, las percepciones de hombres y mujeres eran muy diferentes, había mucha diversidad. Cuando pasábamos a la par del muro, las percepciones de hombres y mujeres se acercaban y había una homogenización de cómo se sentía. Aumentan los tiempos de viaje a pie, el ser un voluntario de las comunidades al final están llenas de barrios cerrados, y al final están ellas también encerradas y no se pueden comunicar con otras comunidades.
Entonces, aunque esas barreras afectan a todos los niveles económicos, la gente con mayores ingresos puede evitarlas más fácilmente porque tienen carro para llegar a sus casas y no tienen que pasar por ahí todo el tiempo. Y finalmente, las barreras simbólicas, pues tenemos la segregación y la exclusión, el miedo hacia esas personas desconocidas. Tenemos que las comunidades también con mayor pobreza eran las que tenían comentarios más negativos hacia las personas de los barrios cerrados. Las comunidades con menos pobreza tenían comentarios más positivos de que no, son gente trabajadora, que busca proteger a su familia. Entonces la percepción también es diferente. Y finalmente, las desigualdades en infraestructura pública exacerban esas tensiones entre las dos, entre los barrios que están afuera hacia la gente que vive en las comunidades cerradas. Y bueno, eso sería. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Carla. Muchas gracias. La cuarta ponencia, no sé si está... Pones el vídeo es para la última, ¿verdad, Carla? Me decías. Para Sí, la de Eddie. No, es la de Oliver. Shoot. Bueno, no sé. Oliver. Vale, pero está. O si prefieres, lo pones. Sí, lo tengo aquí, el de ellos. Eddie, disculpa, Eddie, ¿estás aquí en Eddie Andrew Martínez? No. Yo en el programa pues I4, sí. Pon el vídeo, por favor, Carla. Muchas gracias. Un segundito. No se escucha el audio. ¿No se escucha el audio? Ok, vamos a ver. No se escucha. Ok, déjame para ver qué es. Carla. Ya le di optimizar. Tienes que ponerle compartir sonido. Sí, ya. Sí, ya no lo había hecho, disculpen. Ya. Ahora me dice. Me llama el canal. Buenas tardes, muchas gracias a las personas organizadoras de este importante evento de tenernos aquí. En esta sesión presentamos resultados de una investigación continua que lo llamamos ya mismo el círculo vicioso de la fragmentación espacial y la segregación social en el gran área metropolitana de Costa Rica. Iniciamos esta investigación en 2007 para el programa regional urbana del Gran Área Metropolitana, en lo cual estuvimos a cargo del estudio de la cultura urbana, que fue parte del estudio social realizado por Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Y hemos seguido investigando este tema a lo largo de los años que llevamos también en Costa Rica. En 2014 lo presentamos también en la Bienal de Arquitectura en Venecia, que eso también lo presentamos hoy en este evento. Y más recientemente escribimos un artículo con Florencia Quesada sobre este tema. La investigación se trata del Gran Área Metropolitana, que es la mancha urbana que se ve en esta fotografía, es donde habita la mayoría de la población urbana de Costa Rica. Inicialmente fueron 4 ciudades históricas, Alajuela, Heredia, San José y Cartago, que en su crecimiento suburbano no planificado han ido juntándose y han formado lo que vemos aquí, esa gran mancha urbana.
Eso genera obviamente una imagen de la ciudad que fuimos investigando con una metodología que lo llamamos el mapeo sociocultural. Es una metodología de planificación, o más bien en este caso de diagnóstico participativo de la ciudad desde el punto de vista de las personas que lo habitan. Entonces, lo que hicimos, una de las metodologías, en este caso con el mapeo sociocultural, lo que hicimos fue ir a los diferentes zonas urbanas con mapas aéreas, fotografías satélites. Aquí se ve la foto, pero llevamos a la zona mapas sin toda esa información y que más bien conjuntamente con la población vamos mapeando lo que se ve. Entonces no es tanto lo que hay en la fotografía, sino que hablamos con la población y nos muestran, por ejemplo, en esta imagen vemos que hay un residencial que se llama Valle del Sol, hay el Forum 2, que es un área más de oficinas, está el pueblo original, hay una carretera que la gente lo percibe como muy insegura, no tanto por los accidentes, sino más bien por inseguridad ciudadana cuando se está esperando el bus, ese tipo de aspectos. Entonces lo que hacemos es conocer el área desde el punto de vista de la población, su percepción, y por otra parte la forma en que la población utiliza el espacio urbano, el comportamiento dentro de la ciudad. Y si hablamos de comportamiento y percepción, estamos hablando de cultura. Entonces, a raíz de esa información, desarrollamos esta iconografía, una serie de iconos que por un lado, aquí al lado izquierdo, se ve todos los iconos relacionados a la percepción y al lado derecho se ve los iconos más de comportamiento y uso de la ciudad, del entorno urbano. Y creamos mapas cognitivas, como vemos aquí, para el caso de Pozos de Santa Ana. En realidad creamos un mapa cognitiva para 5 diferentes niveles de distrito, que esos niveles fueron definidos con una encuesta que Flaxo hizo para ese estudio social para PUGAM. Entonces se definió que en realidad podemos clasificar los 188 distritos de la Gran Área Metropolitana en 5 diferentes niveles de exclusión o inclusión social y económico. Entonces, para cada uno hicimos un mapa cognitiva, que son Asunción, Alajuela, Pozos, San Felipe y Pacayas, y también mapeamos los 5 distritos centrales de San José, siendo esos distritos muy importantes para la población costarricense, porque ahí se aglutinan ciertas funciones que solo se encuentran ahí. Entonces, estas imágenes cognitivas nos sirven para definir cuál es la ciudad costarricense, si lo queremos llamar así, en el contexto del Gran Área Metropolitana de Costa Rica. Aquí tenemos una mapa de la ubicación de los diferentes distritos socioculturales que se mapearon. Y la información que recibimos a través del proceso de mapeo sirvió para informar los planos reguladores que se generaron como parte del programa del Plan Regional Urbano del Gran Área Metropolitana. Y fue muy importante para nosotros como investigadores de entender cuál es la imagen de la ciudad y por eso aplicamos este proceso del mapeo sociocultural. También en los Estados Unidos, en los años 50, 60, los 70 del siglo pasado, se utilizaron estos tipos de procesos de mapeo para entender la complejidad del terreno desde el aire y también del punto de vista de la calle. Y había un urbanista que se llama Kevin Lynch, que básicamente empezó, digamos, su investigación de la imagen de la ciudad postmoderna en este caso, para entender cuáles son las conexiones, cuáles son los hitos, cuáles son zonas de peligro, fronteras que dividen ciertas zonas entre ellos. Y esto fue también la meta del proceso del mapeo acá, en el Gran Área Metropolitana,
para entender desde el punto de vista de la gente, en una forma participativa, cuál es su percepción hacia este espacio, este territorio urbano en lo cual habitan conjuntamente. Y aquí vamos a mostrar también unas imágenes que representan como subtítulo de la investigación, que es la segregación social y la fragmentación espacial, porque eso es realmente el tipo de desarrollo que define el Gran Área Metropolitana a finales del siglo XX y hasta hoy en día, que son diferentes, digamos, suburbios, desarrollos suburbanos que se generaron alrededor de los centros históricos. Aquí en esta imagen básicamente estamos en el territorio entre la capital San José, hacia Heredia y Alajuela, y estamos viendo desarrollos de clase media baja al costado izquierdo de la imagen, que es la Carpio y Parvas, más por allá. También se ve una parte del aeropuerto en Parvas. Y al costado derecho de la imagen estamos viendo la ciudad Cagliari, que es una comunidad de clase media alta, que se está generando alrededor de una cancha de golf. También llamativo en esta imagen, si hablamos de la forma urbana, es que estamos viendo todavía cafetales que definieron esta zona anteriormente, y estamos viendo también los ríos urbanos que subdividen las diferentes zonas entre ellas. Y aquí también estamos viendo un zoom in, digamos, una situación más cerca de un río, donde también estamos viendo zonas comerciales, asentamientos informales que crecieron hacia la cuenca del río, y representados por los toros ahí en la loma, estamos viendo desarrollos de clase alta o alta y media. Y en muchos casos estos espacios coexisten uno a la par del otro. Una cápsula urbana, digamos, existe a la par de otra cápsula. A veces coinciden funcionalmente y a veces simplemente coexisten uno a la par de la otra sin realmente tener una interacción social. Y ahí también estamos hablando de un collage de diferentes life worlds, diferentes satélites urbanos, suburbanos y rurales que compuestan esta gran área metropolitana y que definen lo que llamamos el círculo vicioso de la segregación social y la fragmentación espacial. Creo que hoy en día también hay tendencias que retoman los centros históricos para fortalecer estos como zonas multifuncionales y más compactas, y estos serían otras tipologías dentro de este conjunto urbano, suburbano y rural. Eso sería la presentación. Les agradecemos su atención y les deseamos mucha suerte en el Congreso. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, igualmente. Zura, no sé si sabes o tienes información de qué pasa con Eddie Andrew Martínez. Nada. No tengo información, no me han dicho nada. Vale, bueno, pues entonces si os parece bien, los que estamos aquí, podemos iniciar esta ronda de preguntas, sugerencias o cuestiones que queramos plantear. Yo, si os parece bien, damos el turno de palabra, porque creo que somos como 12 o 13 participantes. Si queréis vosotros empezar a abrir fuego, y si no, yo tengo algunas preguntas y comienzo yo, lo que prefiráis. O a través del chat. Estoy comprobando el chat y no hay nada de momento. Bueno, pues... Creo que lo está levantando. Tengo una pregunta justamente para ti, Jorge. Porque, bueno, muchas veces cuando trabajamos en los asentamientos irregulares no encontramos datos, pero he visto que has trabajado mucho con el SIC y también tenías como datos sociodemográficos. ¿Estos datos han levantado ustedes o ya en México existen? Existen a través de el INEGI, que aquí en México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía,
esos datos son con los que trabajamos. Entonces, nos permite, a través de la página son datos abiertos, y los mapas, bueno, los trabajamos por cuenta propia con los programas, ¿no? Con el SIG. Entonces, es como una conjunción entre... Ahí lo complicado es que a veces por entidad vienen diferente. Hay que conseguir los datos de la entidad de Estado de México, los datos de la entidad Ciudad de México, y en base a eso ya conjuntarlos, hacer esa comparación. Ya el mapeado ya lo plasmamos nosotros, pero sí, realmente ayuda mucho las bases de datos que tiene el INEGI. Vale. Yo si queréis, Estela, yo te tenía una reflexión, una pregunta. Me parece muy interesante tu trabajo, el trabajo que habéis desarrollado junto con tus colegas, tus compañeros. Y una pregunta, en tu opinión, el papel, si el Estado hubiera intervenido en el diseño, rediseño de estos espacios públicos que habéis estado evaluando, analizando a través de diferentes métodos, ¿crees que ese sentido de identidad que se ha fraguado en ellos y los usos que actualmente tienen serían diferentes o no? Porque el Estado, cuando hace operaciones de este tipo, homogeneiza y uniformiza de alguna manera y nos conduce, no siempre lo consigue, por suerte, pero no sé si entiendes mi pregunta o si tienes... Bueno, adelante. Sí, creo que mi colega Alicia quiere responder a esa. Alicia. Buenas tardes, buenas noches. Sí, efectivamente, sí sería distinto. Yo hablo por los tres que hicimos la investigación, pero estamos casi con seguridad que sería muy distinta el nivel de participación, porque digamos, el sentido de propiedad que hace la autogestión, todavía creo que no lo hemos visto, por lo menos en nuestras investigaciones y tal vez en América Latina casi toda, no lo hemos visto en barrios diseñados por cualquier nivel estatal. Tal vez entre las tantas cosas que tenemos que aprender de la ciudad irregular es justamente la metodología de producción de los espacios públicos. Aquí los hace la gente, los diseña, los implementa la mayoría de las veces, los utiliza, le cambia las funciones, los usos, en función de sus necesidades, intereses y posibilidades. Si hubiera alguna intervención estatal, o cuando la hay, o cuando hay intervenciones de privados o de otras instituciones, como por ejemplo universidades, como Estela ya ha tenido mucha experiencia en ello, si se respeta la participación real y no aquello de la participación ciudadana que es una pintura para la foto de los políticos, sino la de verdad. La inclusión absoluta de esa comunidad que es receptora y de ese beneficio, supongamos que sería, de esa intervención de otra institución, podría darse, y de hecho se ha dado, también Estela da cuenta de ello, su experiencia, ese mismo nivel de apropiación. Se siguen sintiendo dueños de aquello y por tanto lo siguen cuidando y queriendo porque lo han codiseñado ellos. Nosotros creemos que esa es la meta, codiseñar. No pensar que ningún estamento del Estado y ninguna academia tiene la potestad de hacer mejor la vida de los otros sin esos otros participando en ese diseño. Y también, si puedo agregar una cosita, también hablando con las personas, muchas veces nos contaron como que ya somos de la sierra o somos de tal lugar y allí tenemos esta costumbre. O también contaron que eso hemos visto en otro lugar y nos ha gustado y lo están como de alguna manera copiando, pero en su propia como interpretación, ¿no? Entonces, eso también creo que es algo que se ve en muchas ciudades en América Latina, no es solamente en los dos estudios de caso, ¿no? Que también me parece interesante que siempre hay como, o muchas veces
algún lugar de referencia de lo que ya han vivido y lo que conocen, ¿no? Fantástico, interesante. Sí, sí. Jorge, a mí me pareció también interesante la presentación y esto también pasa, yo creo que en todos los regiones, en todos los países, los límites municipales, los límites provinciales, los límites regionales, cuando no hay ordenación del territorio, cuando no hay cooperación entre municipios, suceden cosas como las que tú estás contando. Se planifica mirando para adentro. Y muchas veces planificamos en competencia, cómo yo consigo más trabajo, cómo yo consigo ciertas inversiones, sin saber que lo que ocurre al lado, mis vecinos, puede generar sinergias más potentes o cambios y transformaciones diferentes, ¿no? Es otra de las lecciones que quieres transmitir con yo creo, con este trabajo, ¿no? Sí, definitivamente, sobre todo que, bueno, a partir del planteamiento inicial, que era justamente este límite que está marcado administrativamente, pero que no existe físicamente, permite una interacción de los habitantes de las colonias del Estado de México, las colonias la colonia Pantitlán en específico, a pesar de que son vecinos y que se pueden ver incluso diario, digamos, no existe una normativa común para ambos que permita tomar el territorio como zona, sino está tomado como un fragmento, digamos, ¿no? Ahora que hablaba también un poco Estela y Carla sobre la fragmentación y la segregación, también era una de las premisas sobre las que partió el trabajo, ¿no? Esta segregación que tuvo por el origen de las colonias de Nezahualcóyotl, por cómo surgieron como asentamientos irregulares y el manejo político que se dio de ellas. Había un control político por el partido del gobierno que condicionaba los recursos o los servicios, la implementación de servicios de esta zona, y eso a ellos les convenía que no existiera esta planificación, ¿no? Que no existiera una normativa común. Hasta el año 2005, en la Ciudad de México, junto con la zona conurbada, los municipios conurbados, se formó la zona metropolitana del Valle de México, que ahí sí contempla a la ciudad en conjunto con el Estado, como una zona urbanizada en conjunto, pero no existe aún una normativa que compartan y que permita que ambas entidades se manejen similar, que tengan una planeación a futuro común, digamos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. En España, por ejemplo, en la región urbana de Madrid, es un espacio funcional, un área funcional que desborda límites municipales, provinciales, regionales, y hay una ausencia y una carencia de una ordenación del territorio, de un compromiso por parte de diferentes administraciones de gobernar bien ese territorio y planificarlo. Sí, sí. Y yo con Carla me ha parecido también muy buena la presentación, porque estaba pensando, nosotros damos forma a las ciudades y las ciudades nos dan forma a nosotros, nos condicionan. Y el análisis de los condominios, hemos pasado, decías, ¿no?, estas licencias de ese 5% al 25%, y gracias a tu análisis yo creo que da evidencia que no ha sido una buena forma de hacer ciudad, de seguir creciendo, porque a la luz de estos análisis que nos planteas, esa percepción de inseguridad se perpetúa y se amplifica mucho más. Por tanto, nos está condicionando también la forma de hacer ciudad. Sí, exacto. Me parece interesante, que debería informar a los políticos: paremos esta manera de hacer ciudad, repensémosla. Sí, exactamente. Y mucho se va, bueno, en el país aquí existen herramientas de planificación que podrían un poco aminorar esas configuraciones urbanas
incluirlo en los planes locales. Lo que pasa es que digamos, lo que es la presión inmobiliaria en realidad es muy fuerte y hay que ser valientes para proponer regulaciones que efectivamente limiten, por ejemplo, el tamaño de esos condominios. Ustedes vieron, bueno, esos que yo mostré, hay unos que son inclusive 72 hectáreas, es casi el tamaño de una ciudad, esos condominios, y generan hacia las personas que están a la par, pues, esas percepciones y muchos barrios se sienten al final encerrados. Ellos me dijeron, bueno, nosotros ahora estamos encerrados igual porque nos han hecho condominios a todo alrededor y ya ni siquiera podemos ir al barrio a la par porque ya hay un condominio en el medio, entonces tenemos que dar toda la vuelta para ir. Entonces, al final hay comunidades que no eligieron vivir de esa forma, pero están siendo encerradas porque esos desarrollos inmobiliarios han empezado a construir alrededor. Entonces, sí, es un asunto que se puede controlar, pero hay que ser valientes e incluirlos en las regulaciones para que efectivamente se hagan y enfrentar pues esta presión inmobiliaria que hay, porque ahora en realidad casi que la mayoría de los desarrollos residenciales están bajo condominio con ese tipo de configuraciones así como más a la libre. Ya. Carla, Emma Brum por el chat nos dice que además de la percepción de inseguridad por las barreras físicas y poca permeabilidad entre barrios y condominios, en las entrevistas se levantó, bueno, lo plantea como pregunta, ¿en las entrevistas se levantó inseguridad de tenencia? Es decir, ¿las personas sienten que se les está expulsando o que existe presión por reubicarse? Plantea Emma, no sé. Sí, muy interesante la pregunta. Bueno, en esos barrios la mayoría de las personas son propietarias. Sin embargo, sí hubo un temor por el aumento en los valores de la tierra, porque esas personas argumentan que al estar a la par de estos desarrollos inmobiliarios, la municipalidad a la hora de hacer los evalúos para los impuestos, los catalogan a ellos como en el mismo paquete. Entonces el valor de la tierra de sus casas se incrementa y tienen que pagar más impuestos. Y eso podría conllevar también a una expulsión de esas personas porque tienen que pagar cada vez más por algo que ellos no eligieron. Ellos siempre han estado ahí, pero al final llegó el condominio y está a la par. Y entonces esas fueron como las quejas en relación a eso que más yo escuché, el incremento en los valores de la tierra por los impuestos que tienen que pagar. Yeah, interesante. Adriana, creo que tiene la mano levantada. Sí, hola, buenas. Quería aprovechar que estábamos tocando el tema con Carla acá porque hay un par de cosas interesantes que me he encontrado sobre ese tema de la sensación de inseguridad, y es que está muy asociado a qué tan caminables son las ciudades, ¿verdad? O sea, la gente elige no caminar porque no siente que es seguro. Entonces, por ejemplo, no sé si encontraste en las variables en cuanto al paseo nocturno, por ejemplo, ¿verdad? O sea, ese itinerario que, exacto, o sea, si de día tienen temor de más tarde es todavía peor, ¿verdad? Digamos, la velocidad de la caminata, ¿verdad? También se ve alterada, por supuesto, o sea, la gente evita caminar despacio, al menos es lo que yo he encontrado, y nada más como llamar la atención sobre un par de observaciones. En los casos en los que se le invita a las personas a denunciar, digamos, o a fotografiar, evidenciar de alguna manera lo que les sucede, ¿verdad? Si hay alguna barrera física, alguna cosa en el entorno que les incomoda. En algunos casos, al menos a mí me ha pasado que la gente me dice, yo no tomo fotos de esto porque creo que, por ejemplo, si estoy en el parque y comienzo a tomar fotografías de algo, más bien la gente se va a sentir incómoda con que yo tome fotografías, voy a hacer sentir inseguros a los otros. Entonces me llama mucho la atención esa percepción. Y por otro lado también, no sé si alcanzaste a hablar con las personas de los condominios, ¿verdad? Yo sé que estuviste más bien como con las comunidades, ¿verdad? Hacia afuera, pero en particular me llama la atención que la gente que está dentro de los condominios regularmente no sale a pie de su condominio, sale en vehículo, ¿verdad? Y los pocos que caminan, según
lo he vivido, ¿verdad? Igualmente viven esta sensación de inseguridad dada por el propio muro de su mismo condominio, ¿verdad? Entonces, pues nada más para señalar un poquito eso y aportar a la conversación. Gracias, Ariana. Sí, en relación a la caminata nocturna, yo hice análisis de percepción diurna y nocturna. Entonces, sí, nocturno es increíble cómo se incrementa la percepción de seguridad en la noche caminando por ahí. Y también eso tiene que ver, y en relación al tema de género, es muchísimo más intenso en las mujeres, que inclusive ellas me decían que ellos llamaban a un familiar para que las fuera a recoger y pasar por ahí y no pasar solas. Entonces, existe una limitación en el uso de la ciudad de las mujeres, porque a veces inclusive ellas me decían, no, yo agarro un taxi, o yo veo cómo hago para no pasar sola por ahí. Y el tema del acoso sexual, que siempre está ese miedo de que alguien pase en moto, que me toque, que haga algo. Entonces, sí, las caminatas nocturnas, fue una cosa, bueno, yo tenía unos iconos para que los pusieran y yo tenía una calaverita que era roja para donde sentían más miedo y ahí en la noche era un asunto que todo el mundo ponía la calaverita. Y luego también muy interesante el tema de, bueno, yo no hablé con la gente de los condominios de la interna porque yo me concentré en la parte externa. Sin embargo, una de las comunidades con las que yo trabajé, además de estar a la parte de un condominio, ellos tenían unas agujas, ¿verdad? Como unos portones para entrar al barrio. Entonces era como una comunidad cerrada, solo que no oficial, no era bajo el régimen de condominio. Entonces era muy interesante porque cuando yo caminé, y esa era una de las comunidades que tenía menor pobreza, o sea, estaban bien. Cuando yo caminé por ellos, por el barrio, se sentían muy seguros, como, ay, sí, aquí, tal vez solo aquí en este punto, que sabemos que hay venta de drogas y no sé qué. Pero en el momento que nosotros traspasamos el portón, la percepción de inseguridad era muy alta y es precisamente lo que usted señala, Adriana, de que son víctimas en el espacio público de los mismos muros, de las mismas barreras que ellos tienen y bueno, y el condominio que estaba enfrente, que era el que yo estaba analizando. Pero sí es muy interesante eso, que el momento de que se sale de como esa burbuja y se entra en el espacio público, se es víctima y a mí me encantaría hacer una investigación más adelante sobre eso, de cómo pueden ser víctimas de las mismas barreras que están generando. Genial, muchas gracias. No sé si hay alguna otra intervención, otra pregunta o reflexión. A mí me gustaría, bueno, están muy interesantes los temas de Estela y de Carla con el equipo. Preguntarles respecto a digamos que la situación más actual, ¿no? Porque yo cuando comencé mi investigación había condiciones diferentes, aún no comenzaba la pandemia y la percepción del territorio, bueno, hablando de percepción un poco de lo que dice Carla, era diferente. En realidad a mí el trabajo de campo me ha costado mucho trabajo justamente porque los recorridos se volvieron complicados de realizar, ¿no? Al irnos al encierro, la dinámica en estos sitios pues cambió mucho, pero respecto a sus casos de estudio, ¿ustedes cómo lo ven ahora? ¿Cuál es la percepción que tienen ahora después de hacer ese estudio y cuáles serían su prospección, digamos, de lo que puede ocurrir en estos lugares? Bueno, sí, claro, con la pandemia el uso del espacio público ha bajado bastante, ¿no? Entonces en los primeros meses creo que nadie utilizaba los espacios. Cuando nosotros iniciamos con el trabajo, que fue inicios de este año, de hecho ya se veía como un uso del espacio, menos que antes, en un sentido que no habían como grupos grandes, porque antes sí en el barrio se organizaban muchas fiestas, como cevichadas, polladas, como con música. Eso ya no se ve tanto como antes, aunque ya me parece que están regresando a una cierta normalidad. Lo que sí hemos identificado mucho es como el uso de espacios pequeños y cada uno cuida mucho más el espacio como cerca de su casa, está poniendo como un cerco, dice que las plantas ayudan en mejorar el aire y así también hay menos contagio.
Pero es interesante como eso y está bastante bien porque así se cuida mucho más como este espacio público. También nos dijeron que hay más comunicación entre los vecinos, aunque no existen como estas fiestas grandes. Pero lo que fue bastante interesante es que nadie utilizaba mascarilla. Es como fue... era como más ya, si nosotros salimos de del barrio ya utilizamos la mascarilla, pero aquí adentro ya estamos como safe de alguna manera, ¿no? Que fue interesante como este pensamiento y también en el uso del espacio, ¿no? Y en el trabajo con las personas. Pero creo que eso de ocupar espacios pequeños va a seguir, como eso es algo que creo que ya se mantiene de alguna manera. También el uso más comercial del espacio, como ahora hemos visto que hay muchas más como bodegas y también se utiliza el parque para comercio. Pero, y creo que en algunas cosas van a regresar o ya están regresando, ¿no? Eso veo un poco en este sentido. Bueno, en mi caso yo no, bueno, yo recién vengo de terminar el doctorado, entonces no he ido a las comunidades a ver qué está pasando, a ver si de esas 4 comunidades que sí tenían parques, porque las otras 4 no tenían de todas formas, no tenían, el único espacio público donde podían convivir era como la calle y algunas aceras. ¿Qué ha sucedido? Porque lo que pasó es que en Costa Rica muchos parques se cerraron con la pandemia, o sea que es un poco contradictorio, pero entonces la gente tampoco era como que se iba al parque a convivir porque en realidad los parques se cerraron con la pandemia. Entonces, no sé cómo estará ahora la situación, es algo que tengo que ahora pues averiguar y ver qué ha pasado, qué cambios con la pandemia en esas relaciones de convivencia y de seguridad. ¿Y cómo es en México? Sí. Pues sí, igual La los misma primeros meses pregunta. fue más, más difícil. Sobre todo, bueno, hablando desde el punto de vista del trabajo, mi intención era hacer recorridos y platicar con la gente, hacer encuestas. Desgraciadamente no lo pude hacer. Intenté, de hecho, retomarlo ya más recientemente que los niveles de contagio disminuyeron, pero ha sido complicado. La dinámica, igual en los espacios públicos prácticamente no había nadie, igual había parques que, por aquí veo en el chat que igual mencionan que en Costa Rica también cerraron parques. Aquí también había parques cerrados, espacios públicos donde antes había mucha gente y los pusieron cintas para prohibir el paso, para que no se congregara tanta gente, ¿no? El problema mayor quizá es cuando comenzó a regresar toda esta gente a los espacios y hay como una percepción de miedo o un sentimiento de miedo para convivir con las demás personas, ¿no? Hay quienes se siguen cuidando de manera, siguiendo, digamos, de manera más estricta las normas de distancia, del uso de cubrebocas, pero digamos que en espacios como como Nesa, como Pantitlán, hay un fenómeno muy grande que es, les comentaba en el metro. Si ustedes buscan Pantitlán en internet, en Google, lo primero que les va a aparecer es vagones del metro llenos a reventar. Entonces, en esa parte parece que nunca hubo pandemia, que la vida continuó, y es porque, bueno, mucha parte justamente del oriente va al centro a trabajar y ellos no pudieron dejar de trabajar, ¿no? Es otra parte de la pandemia que también sería interesante después abordar, como toda una reserva, digamos, de trabajadores informales continuaron haciendo su labor o tratando de obtener recursos para seguir sobreviviendo. Digamos que en ese sentido yo me siento afortunado de poder contar con condiciones para haber trabajado desde casa, pero hubo toda un sector muy grande, yo creo que más grande que el que se quedó en casa, que siguió trabajando, y eso se vio reflejado justamente en el metro. Hay imágenes como muy reveladoras.
Realmente esa estación, el Metro Pantitlán, converge en 4 líneas del metro y a partir de ahí creo que si no es la más transitada, digamos, diariamente, es la segunda más transitada, pero pues estamos hablando de millones de personas al año, ¿no? Sí. Muy bien. Oye, fantástico. No sé si alguien más de esta sala, creo que estamos 9 ahora mismo, tiene alguna intervención y si no es así, pues procedo a dar las gracias a los ponentes. Enhorabuena, fantástico. He aprendido bastantes cosas y exploraré más vuestras áreas de trabajo y vuestras temáticas y también gracias al resto de los participantes de la sala. Finalmente, la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica y el comité organizador del V Congreso Internacional ISUFACHE Costa Rica 2021 agradecen su compañía e interés. Les invitamos a participar en las demás actividades que se llevarán a cabo durante esta semana. Revisen la programación en la página del Congreso o en Facebook, donde se aparece como Congreso ISUFACHE 2021. Sin más, tengan a todos y todas muy buenas tardes. Ha sido un placer. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. 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 Hasta luego. Gracias.